¿Aló? Sí, ya. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el ánimo? Bien, ¿vamos a cantar? ¿No les costó llegar? ¿No? ¿No tuvieron problemas? Porque parece que hay problemas de locomoción para algunos. Bueno, Independiente vamos a partir por la hora para que no nos atrasemos. Independiente, si van a llegar más compañeros en un rato más, vamos a partir. La idea es que podamos terminar igual hoy día más o menos tipo 12 del día. Darle la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, a Macarena y a todo el equipo de CEPTED región. Y la idea en esta charla de Presto, bueno, es continuar haciendo una revisión respecto a los módulos que vamos a estar trabajando nosotros durante este mes y medio. Aprovechar, y ahí también lo insto a cada uno, de aprovechar esta instancia, hacer todas las preguntas que tengan, dudas que se les puedan presentar. Yo sé que después, durante el desarrollo del curso, pueden presentarse algunas dudas y nos vamos a estar comunicando con todo el equipo de profesionales, pero aprovechemos también esta instancia para aclarar o hacer las consultas que estimemos necesarias. Recordarles que la activación de la página esta se hace efectiva a partir del día lunes. Yo sé que hay algunos medio ansiosos porque me han mandado correos desde regiones que están tratando de ingresar ya a los módulos. Esto pone un saludo a los coordinadores que nos están viendo. Esto queda activo desde el lunes, ¿ok? Pueden hacer las pruebas de ingreso con sus respectivas claves a partir de hoy día, no hay problema. Y si tienen algún problema de poder acceder, mándenle una consulta o un correo a la misma dirección a los cuales les enviaron sus respectivas contraseñas. No me la manden a mí, no se la manden a Macarena ni a nadie del equipo, sino que a la persona que les envió el correo. Entonces, darle la bienvenida nuevamente a Macarena, aprovechar esta instancia, que está Macarena acá con todo el equipo para hacerle las respectivas consultas. Hemos tratado, como señaló ayer Fernando, de hacer que esta capacitación que vamos a tener sea súper focalizado en determinados temas y que tienen que ver también con muchos programas que vemos cada uno en gestión territorial, en el área de estudio o en coordinación nacional, en el programa apoyo a víctimas. De repente hay programas o temas que uno ve, pero esto no, tal vez no tiene relación con lo que yo veo. Yo siempre creo que todo tiene relación y se puede coordinar, y la idea es ampliar ampliar nuestra mente para adquirir este conocimiento que nos va a servir para todos, independiente que hayan temas que no los trabajemos hoy día, pero no sabemos lo que puede pasar mañana. Así que aprovechemos esta oportunidad, esta instancia. Sin lugar a dudas, si tienen alguna urgencia pueden salir, pero tratemos de aprovechar el tiempo efectivo acá. Así que muchas gracias, Macarena, y te damos la bienvenida nuevamente. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuestro segundo día de capacitación presencial. Nosotros nos organizamos acá con información que les vamos a proyectar, con información en la pizarra que les voy a explicar ahora, pero también en el segundo bloque, después del cafecito, va a haber una conexión con Timothy Pascoe, que es criminólogo, doctor en criminología de Reino Unido. Y va a estar muy interesante porque él va a explicar su perspectiva en transporte seguro. Hoy día vamos a ver barrio comercial seguro, pero aproveché de apuntar acá en la pizarra. Estos son los módulos en línea que tenemos como estructura de este curso intermedio. Son 6 módulos. Nosotros ayer revisamos 2, hoy día vamos a revisar 3, y uno que es de tecnología para la seguridad urbana es bien técnico y no lo vamos a presentar presencialmente porque está bien detallado en la plataforma, ¿ya? También abrimos el módulo presencial. En este módulo presencial se están subiendo los videos, de la clase de ayer y la clase de hoy, y se están subiendo los PowerPoint. Entonces ustedes van a poder tenerlos y descargarlos. Y solamente como notas que son útiles para el funcionamiento de esta semana. Esta semana estamos en apresto metodológico hasta el domingo a las 24 horas, hasta las 24 horas. Ustedes ya tienen que haber recibido sus claves. ¿Las recibieron? Sí, perfecto. Si tienen dudas, no funciona la clave, le tienen que contestar a soporte, que soporte de CEPTED es quien les mandó la clave. El sitio es ceptedenlinea.com. Lo que tienen que hacer esta semana básicamente es crear su perfil. Pueden poner fotos si quieren. La idea es que suban su currículum, su CV, para que nos conozcamos entre todos, hagamos esta comunidad virtual. Suban sus fotos si quieren. ¿Y cuáles son los materiales a los que pueden acceder en esta semana?
porque efectivamente los módulos técnicos se abren a partir del lunes. Está la carpeta pedagógica que se puede descargar. La carpeta pedagógica describe la estructura del curso, cuántas horas son en total, los contenidos, los relatores principalmente. Está un documento de introducción que escribimos con el equipo de relatores que plantea cuáles son como las líneas de tanto académicas o líneas conceptuales que sustentan este CEPTED intermedio desde la International CEPTED Association, cuál es la certificación que van a recibir. Está en la sección de novedades. Yo como directora académica voy a estar subiendo muchos documentos que tienen que ver con el feedback que voy recibiendo de ustedes. Ya subí uno en PDF para que lo puedan leer y descargar. Se descarga en PDF, que se llama Estudio Comparado Internacional de CEPTED. Es un documento que hicimos el año 2003, hace tiempo ya, con la Fundación Paz Ciudadana, y que es un documento base con el cual se decidió traer CEPTED a Chile y al mundo hispano. Entonces es una como piedra fundacional para lo que es el estudio de CEPTED. También está el chat de cafetería virtual, y ahí vamos a empezar a interactuar con ustedes a partir de hoy día. Para los que quieran entrar, que si tienen preguntas, quieren compartir sus experiencias, lo podemos hacer ahí en cafetería virtual. Y este curso en línea, al igual que el curso introductorio, este curso intermedio, lleva en paralelo un ejercicio práctico, donde vamos a demostrar de alguna manera que estamos aprendiendo los conceptos y principios y herramientas que nos están enseñando. Este ejercicio práctico parte en el módulo 2, o sea, queda un buen tiempo todavía, o sea, quedan como esta semana y la próxima para que de ahí recién inicie el ejercicio práctico, ¿ya? Cualquier duda vamos a estarla aclarando en plataforma. Yo voy a iniciar ahora la presentación del módulo de Barrio Comercial Seguro. Como dijo muy bien Fernando y Juan Pablo, enfocamos temáticamente CEPTED intermedio en esta capacitación porque efectivamente las dinámicas de cada barrio nos exigen diversas estrategias y son estrategias focalizadas. Como escuchamos a los expertos también internacionales que nos decían ayer, mientras más focalizado, incluso hiperfocalizada sea la intervención, probablemente obtengamos mejores resultados. En términos de detectar barrios comerciales, en sí la dinámica comercial es distinta a un barrio residencial. También nos vamos a encontrar con barrios que son mixturados, que contienen residencia y comercio. Pero incluso así, en los barrios comerciales podemos detectar diversos tipos de barrios comerciales. Hay barrios comerciales 100% comerciales, hay barrios comerciales mixtos, hay barrios comerciales que no están al aire libre. Están los malls, los shopping malls, que también son todo un tema y que se van a trabajar en plataforma. La presentación que yo les voy a hacer también recuerda lo que es la iniciativa de barrios comerciales o lo que fue en el primer gobierno del presidente Piñera, donde nos tocó colaborar con el equipo de barrio comercial. Uno de los objetivos que busca la intervención en barrios comerciales es apoyar la dinamización del comercio, porque en distintos momentos cuando nos han llamado para colaborar en barrios comerciales hemos visto que barrios comerciales que sufren mucho hurto, que sufren robo, donde hay mecheros, donde hay problemas de violencia, decaen en sus ventas. Y es un gran problema para los locatarios o los dueños de locales comerciales que quieren vender. Por lo tanto, uno de los objetivos es justamente ayudarlos a la venta con un barrio comercial que sea seguro. Por eso, no solamente es importante que las cifras nos demuestren la seguridad del barrio comercial, sino que cómo lo percibe el cliente. Y en este sentido, las encuestas de percepción, de satisfacción del cliente que va al barrio comercial, al shopping mall, son súper importantes. También las intervenciones en barrios comerciales promueven la asociatividad. Se ha visto en los estudios en Chile y los estudios internacionales que mientras más unidos son los gremios, en este sentido los locatarios, por ejemplo, hemos trabajado en barrios de vía nocturna, distritos de vía nocturna, si se conocen entre ellos, si conversan cuáles son sus problemas, si hay amenazas, cómo las enfrentan en conjunto, hay más posibilidades de resultados exitosos. Entonces buscamos también asociatividad. Y finalmente la variable urbana sigue siendo crucial.
y sigue siendo crucial para barrios comerciales, no solamente en términos de que funcione, de que se pueda vender y que además sea seguro, sino que también tiene una dimensión importante de marketing ambiental. El marketing ambiental se ha detectado en Canadá principalmente como una variable clave en la decisión de compra del consumidor. Y el marketing ambiental tiene mucho que ver con el diseño socioambiental que hacemos del barrio completo. Un barrio comercial enfrenta diversas problemáticas. Enfrenta problemáticas, como ya decíamos, hurto, robo, agresiones, hay agresiones sexuales cuando hay barrios de vida nocturna, tenemos problemas de venta de drogas también, tenemos diversos problemas, pero sin duda que uno de los grandes temas, especialmente en la América hispana, y esto hablo de diversos países, son los comercios ilegales o las ventas ambulantes, que es un tema que sí o sí tenemos que enfrentar en nuestras ciudades. Entonces, en el desarrollo de este módulo, que dura una semana completa, vamos a estudiar diversas estrategias que han utilizado clientes o que han utilizado gobiernos o que han utilizado municipios que tienen que lidiar mucho con esto para enfrentar a los ambulantes, y que es un tema muy difícil porque generalmente presionan mucho políticamente. Siempre acá el gran dilema es cómo negocia el alcalde o la autoridad política con estos ambulantes y cómo los mueve si es que hay que moverlos de la vía pública. También hay estudios que de alguna manera vinculan el comercio ambulante con indicadores delictivos. Entonces vamos a tener esa evidencia en el módulo y vamos a estudiarla. Ya les voy a presentar acá una intervención que hicimos de CEPTED, de un proyecto CEPTED que hicimos en el barrio Bellavista hace ya unos años, y que es un buen ejemplo de cómo intervinimos en un barrio comercial, un barrio turístico que es muy atractivo para Santiago, pero también a escala nacional, que cuenta con diversidad comercial y mucha discoteca, cuenta con restaurantes y tiene diversidad y complejidad. Bueno, el barrio Bellavista, y la calle principal articuladora es Pionono, ¿no? Que es la calle que articula. Cuando uno aplica la metodología CEPTED en un barrio comercial, aplica la misma estructura metodológica que en otro tipo de barrio. Primero se hace un diagnóstico participativo y se levanta una línea base de evaluación. Luego se desarrolla, este diagnóstico arroja una cartera de proyectos socioambientales, de intervención socioambiental. Luego viene una etapa de diseño participativo, una etapa de implementación de las estrategias y una etapa de evaluación. ¿Cuál es la comunidad con la que trabajamos nosotros? Y esa es una buena pregunta, porque generalmente en una comunidad de residentes ya sabemos quiénes serían los residentes o los podemos de alguna manera visualizar, están organizados a veces en sus juntas de vecinos, hay líderes, pero ¿cómo lo hacemos con los barrios comerciales? Tenemos que trabajar con las asociaciones que ya están organizadas. Por ejemplo, en este caso nosotros nos pusimos de acuerdo a través de la intendencia en ese minuto y a través de los municipios de Recoleta y de Providencia, nos pusimos a trabajar con la Asociación de Locatarios de Discotec, con la Asociación de Restauranteros y con vecinos que quisieran participar en CEPTED. Hicimos lo mismo y aplicamos los mismos instrumentos que ustedes conocieron en CEPTED introductorio, marchas exploratorias. Talleres de dibujo no hicimos, pero hicimos marchas exploratorias y hicimos auditorías de seguridad que son encuestas. En las marchas exploratorias también trabajamos con mapas de percepción de temor, que se los voy a mostrar más adelante. Además, para esta oportunidad desarrollamos la metodología de línea base, que era construir set de indicadores que nos permitieran ver y medir cómo estaba la situación socioambiental antes de la intervención y posteriormente. Para construir el set de indicadores, nosotros tomamos de alguna manera el marco conceptual más canadiense de cómo se entiende el medio ambiente. Y voy a hacer un pequeño esquema acá en el espacio que me quede. Y esto también es una buena oportunidad para entender por qué se llama CEPTED, Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental. ¿Qué entienden ellos, los que fundaron CEPTED, como Greg Saville, que conocieron ayer ustedes, qué entienden por diseño ambiental? Si nosotros entendemos que esta área de acá es el medio ambiente,
se entendería que el medio ambiente está compuesto por 3 subsistemas. Y estos 3 subsistemas se articulan entre sí. El primer subsistema es el subsistema natural, que tiene que ver, por ejemplo, con árboles, con vegetación, con presencia de agua, todo lo que sea subsistema natural. Luego está el subsistema social, que tiene que ver con las comunidades que viven o que transitan en un espacio. Y luego está el subsistema material. Entendiendo que esos 3 subsistemas organizan lo que se conoce como medio ambiente o componen lo que conocemos como medio ambiente, conociendo el caso, no genéricamente, sino que de manera muy focalizada, lo que hicimos fue construir una cantidad de variables primero que viéramos que eran relevantes en el caso, vinculantes a cada subsistema, y las empezamos a medir. Por ejemplo, en subsistema natural, en Bellavista, en ese momento, habían residuos de la construcción, habían ruidos, olores, pasto, basura en la calle. Respecto al... ¿Sí? Sí. Para que te escuchen, vean. ¿Por qué residuos de la construcción sería natural y no material? Buena pregunta, pero era puntualizado al caso, porque ese tipo de movimientos, lo que nosotros observamos en terreno, era generalmente como pasto, era generalmente como podas que habían generado ellos para poder hacer, habían estado haciendo movimientos de tierra y tenía que ver con elementos más vegetales que con elementos materiales. Buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque eso indica que cuando uno levanta el set de variables y de indicadores, tiene que estar vinculado al caso. Generalmente uno pensaría que los residuos de la construcción es hormigón, son marcos de ventanas, por ejemplo, son vidrios, y en ese caso sería material. Pero en el estadio y en el momento que nosotros levantamos los indicadores, tenía que ver con eso. ¿Qué quiere decir eso? Y vuelvo a repetirlo y tiene que ver con lo que hicimos ayer. Los proyectos CEPTED son muy locales y cuando uno levanta estas líneas de base y estos diagnósticos son una foto que uno levanta en un momento específico en un determinado territorio. Respecto a social, lo que medimos, las variables y después los indicadores que obtuvimos son cohesión social, organización social, circulaciones de peatones diurno, nocturno, participación comunitaria, vigilantes naturales y sentido de pertenencia. Y respecto a material, murales, ventanas, señalética, campos visuales, mobiliario urbano, rejas, iluminación. Una vez que nosotros construimos la línea base de indicadores, lo que hicimos fue, este es el sector de Bellavista, y analizamos los datos policiales que teníamos y vimos que habían hotspots de crimen, que eran los puntos de mayor densidad criminal. Y los detectamos y los llamamos H, los hotspots, el H1, H2, H3, H4, H5 hasta H6. Lo que íbamos a hacer, porque igual uno tiene que ser táctico en el terreno, no teníamos tiempo infinito para hacer esta investigación, este estudio o este diagnóstico, así que determinamos eso. Y lo que hicimos fue describir también por cada uno de estos hotspots qué tipo de problemáticas habían. Por ejemplo, en el H1 había robo con intimidación, lanza, peleas, caminos angostos, puente con predictor de movimiento. H2, robo con intimidación, lanzazo, desigualdad en el mobiliario urbano. ¿Por qué ponemos esta descripción ambiental? Porque tenía que ver de alguna manera con la patología criminógena que estábamos estudiando. Y así seguimos investigando. H3, tráfico de microdrogas, de drogas, robo con fuerza, riñas, mafia, presencia de mafias. Esto era súper importante, lo descubrimos en Providencia y no era menor, que uno cree que quizás no existen, pero esto intimida mucho a los usuarios. Habían colusiones o mafias entre los que estacionaban los autos y robo de vehículos, robo de especies de vehículos estaba súper conectado a esas mafias. En este proceso en que estábamos juntando información, estábamos levantando las variables y los indicadores de acuerdo a cada subsistema, también trabajamos codo a codo con los municipios.
nos empezamos a dar cuenta que estábamos en un caso que era muy complejo porque la calle Pío Nono articula dos administraciones y hay también harta evidencia que muestra que las zonas entre zonas, podríamos decir, o las zonas límites, los límites, generalmente localizan espacialmente mayor crimen o mayor vulnerabilidad. Y no, este era un caso similar a eso. Estábamos en una administración que era Providencia, que contaba con cierta tecnología, con cierta gestión pública, y Recoleta, que contaba con otro tipo de tecnología y gestión pública. Una vez que tuvimos toda esa información en la mesa, la información primaria, que es la que obtuvimos de la comunidad y del trabajo con las redes de locatarios, una vez que obtuvimos la información secundaria de los municipios, de sus departamentos de seguridad de la policía, aplicamos la observación directa del experto, que es nosotros recorrer el barrio, específicamente el barrio completo, pero estos hotspots, y poder aplicar los 5 principios de CEPTED, que están acá. ¿Sí, una pregunta? Gracias. ¿Esta? No creo que era la siguiente. O la anterior, no estoy seguro. Esta. Efectivamente, en el diagnóstico del barrio, son todos los factores que tú mencionas son efectivamente factores, yo creo, súper relevantes en el diagnóstico que uno hace en territorio. Simplemente creo que es importante destacar que hay combinados problemas de seguridad y factores de riesgo. También. O sea, hay delitos como robos violentos y hay factores de riesgo como desorden urbano, sí, acumulación de basura, etc. Y yo creo que en nuestros diagnósticos es súper importante conceptualmente distinguirlos, porque unos son causas y otros son efectos. Entonces uno interviene sobre las causas para impedir los efectos. Sí. Entonces en nuestro formato de diagnóstico más común es súper común y relevante el distinguir ambos niveles, porque en términos del diseño de un proyecto tiene muchos efectos el poder identificar, sí, el objetivo y distinguirlo a sus causas. Eso. Súper buen aporte, porque absolutamente nosotros, como yo les mostraba en la otra pizarra ayer, hay un tema con las incivilidades y con la cultura de la incivilidad o la cultura de conductas incíviles que nosotros queremos también impactar. Queremos de alguna manera, que son los factores de riesgo que tú dices, y que queremos detectarlos primero y también tener una estrategia para poder educar en el buen uso o uso más apropiado y sostenible del espacio público. Entonces, es verdad. De hecho, esto es un resumen muy breve. Vamos a ver si podemos subir el informe completo, que es un informe bastante larguito, a la plataforma para que ustedes lo puedan ver más en detalle para despejar las dudas más específicas que tienen. Pero bueno, llegamos finalmente, después de todos esos pasos metodológicos y de esa copia de información, al análisis de observación directa. Y aplicamos los 5 principios de CEPTED y nos empezamos a dar cuenta de situaciones que se ejemplifican acá. Por ejemplo, analizando con los anteojos de vigilancia natural estas variables, iluminación, cómo están los vigilantes naturales, los campos visuales, la vigilancia formal, observamos 2 fotos que hablan por sí solas de alguna manera. ¿Cuál es la principal diferencia que ven en estas 2 fotos? Una es Recoleta, la otra es Providencia. ¿Cuál es la primera diferencia que salta a la vista? Exacto. Y partió el primer gran problema de gestión de este proyecto. Una municipalidad acababa de cambiar su iluminación del barrio Bellavista y la otra la había cambiado hace un año atrás. Estaban funcionando tecnológicamente muy bien, pero tenían distintos colores. Una era blanca, la otra era amarilla. ¿Qué hacía eso? Eso hacía más dramático el límite. Hacía más dramática la no sutura urbana. ¿Y qué pasa con eso? El delincuente también percibe eso. ¿Qué es lo que percibe? Que en un borde de la calle Pío Nono, donde estaban todos los restaurantes, que era un municipio, era blanca, y tú cruzabas la calle y eran amarillas. Entonces estamos incrementando el límite de apropiación comunitaria. Nos costó muchísimo, y es una de las respuestas finales que se hizo con el equipo de gobierno más central y con los municipios, fue construir una ordenanza que ordenara la calle Pío Nono. Porque si tú veías los mapas de crimen, Pío Nono concentraba los mayores hotspots de hurto y de lanzazo y de robo que los otros sectores de la intervención.
pero ambientalmente los factores, o sea, las variables ambientales estaban propiciando a que esto fuera un límite no con sutura ambiental, no estaba bien articulado el límite. Desde la perspectiva del reforzamiento territorial, Bellavista cuenta con grupos de pintores o de artistas que han manifestado a través de murales la identidad del barrio, y esto había que potenciarlo. El control natural de accesos, teníamos grandes problemas. Ahí está la Escuela de Derecho, se ponía una feria artesanal que bloqueaba los campos visuales, y está el puente que conecta con la Plaza Italia, y era impresionante cómo existían grupos de delincuentes que estaban fidelizados al puente y que se dedicaban a ciertas horas de modo súper como organizado a robarle a los que cruzaban por el puente, y ese puente desde la perspectiva CEPTED se transformaba en un predictor de movimiento. El mantenimiento, que era cómo podíamos nosotros limpiar, en un barrio de vía nocturna, en un barrio comercial siempre hay horarios de pic de basura, que es cuando ya descansa este barrio. Entonces los camiones municipales y la gestión de limpieza no daba abasto para limpiar, y la participación comunitaria, teníamos activa participación comunitaria, pero había como un pleito muy grande entre vecinos que querían declararlo como zona patrimonial el barrio, y otros que querían defenderlo como aguerridamente contra la instalación de universidades. Otro gran tema de este barrio era que las universidades que existen ahí traían una población flotante el día jueves, viernes, sábado y domingo de 10.000 personas. Eso era importantísimo, entre las universidades y el sector de vía nocturna. Colaboramos, como estábamos trabajando a nivel de la Intendencia, colaboramos con datos policiales, y que era importante saber cuáles eran los datos que contábamos cuando se trabajó este proyecto. Y también nosotros produjimos encuestas de percepción de seguridad, que generalmente uno está acostumbrado a hacer esas encuestas en zonas residenciales, pero como no teníamos muchos residentes viviendo y eso no nos generaba una muestra estadísticamente significativa, lo que hicimos fue encuestas a transeúntes, que también se pueden hacer, y es un poco lo que queremos contarles en este nivel intermedio. También podemos trabajar con comunidades virtuales en tránsito. ¿Y por qué es tan importante? Porque para la seguridad en transporte, por ejemplo, uno puede aplicar encuestas a transeúntes y hay metodologías para hacerlo. Entonces nosotros aplicamos esas encuestas y obtuvimos información de percepción de temor tanto de día como de noche. También con transeúntes logramos mapear dónde se concentraban las principales elipses, en qué esquinas de mayor concentración de temor, que también es importante a la hora de establecer intervenciones. ¿Qué conclusiones sacamos nosotros de manera más genérica en el primer diagnóstico que hicimos de Bellavista? Primero, que estábamos en presencia de un barrio fracturado, porque en realidad estaba basado en dos administraciones, y que lo que urgentemente teníamos que hacer como campaña de intervención era construir Bellavista uno solo. Si no lográbamos unir, homologar en la gestión, en colaboración municipal, en la gestión policial, Bellavista uno solo, iban a seguir los problemas de crimen. De hecho, había un municipio o habían equipos que decían, no importa, si se muere alguien o roban a alguien, lo tiramos para el otro lado. Había cero colaboración intermunicipal. Por eso era muy importante lograr Bellavista uno solo, y era un gran desafío que requería voluntad política, requería sentar a los alcaldes, decirles, estamos haciendo una estrategia metropolitana donde necesitamos que ustedes trabajen juntos, sus equipos trabajen juntos, tenemos que hacer una ordenanza para que los distintos como equipos de diseño trabajen juntos. En esa época había, ¿se acuerdan la estatua del Papa Juan Pablo II que terminó siendo en Puente Alto instalada? Pero se supone que iba a ser instalada al frente de la Escuela de Derecho. Entonces nos llamó la atención, cuando estábamos haciendo el diagnóstico, fuimos a los equipos de diseño de la Municipalidad de Providencia y muy orgullosos nos sacaron como un plano y nos dijeron, mira, este es el diseño del parque que va a estar al frente de la Escuela de Derecho. ¿Y cómo lo tienen ustedes? ¿No? Si nosotros sabemos que este es el diseño del parque, y nos informaron. Luego fuimos a trabajar con asesoría urbana y con la DOM del otro municipio de Recoleta, y nos muestran otro diseño, que era totalmente distinto. Estaba la misma escultura del Papa, pero otro diseño. Y ya para terminar, fuimos al Ministerio de Vivienda para ver, oye, ¿ustedes están enterados que hay un parque urbano que se está pensando con la escultura del Papa? Y nos muestran un tercer diseño.
Entonces, ¿qué pasa? Bellavista uno solo. Cuando hacemos intervenciones urbanas territoriales de esta magnitud, es fundamental que haya unión y colaboración entre los actores que están trabajando. Había un estatus de seguridad desigual entre Providencia y Recoleta. Esto quiere decir que no puede ser que seamos malos vecinos con otros municipios porque el crimen no detecta divisiones administrativas y se desplaza geográficamente. Por lo tanto, si yo soy una comuna que me defiendo como una isla y desplazo el crimen, tarde o temprano termina volviendo. Lo que sí es sostenible es ser buen vecino como comuna. Por lo tanto, tengo que mirar con una mirada más metropolitana. Teníamos organizaciones territoriales con capital social a favor, que esto había que usarlo. No había campañas de convivencia, especialmente para los jóvenes universitarios. Y empezamos a trabajar la campaña Mochila Segura o Cuida tu mochila, porque cuando sí, este está mejor, ¿verdad? Bueno, se supone entonces que cuando uno ya logra detectar con el diagnóstico cuáles son los ejes de la intervención, como los que yo les mostré recientemente, empieza a desarrollar las estrategias. Por ejemplo, con Bellavista uno solo, era bien urgente que unificáramos el tipo de iluminación, al menos en calle Pío Nono, para que no se notara tanto el límite o la sutura ambiental. Teníamos que tener un sistema unificado de seguridad, o por lo menos dialogante de seguridad entre ambos municipios. Teníamos que conectarnos con los líderes para tener un capital social a favor. Teníamos que armar campañas de convivencia. Las campañas de convivencia, que es el marketing ambiental, son muy importantes en prevención. Proyectos urbanos de calidad, teníamos que articular a los gestores de estos proyectos urbanos y teníamos que diseñar circuitos urbanos que consideraran a todos los actores del territorio. Eso brevemente como el caso de Bellavista. Nosotros hemos colaborado con agencias internacionales, por ejemplo, en trabajar en distritos nocturnos como la ciudad de Toronto, en Canadá. Y acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Ah, sí. Buena pregunta, porque sacaron al intendente. La verdad que esa intervención en Bellavista fracasó. Yo trabajaba en la Municipalidad de Recoleta, era administrador municipal. Yo creo que hay elementos del diagnóstico que a lo mejor, subiendo el archivo y viéndolo completo, yo creo que son relevantes que no estaban ahí en la diapositiva. Como por ejemplo la utilización del espacio público. Como por ejemplo la característica de los locales que existían acá al lado de Bellavista. Mientras en Providencia habían restaurantes, en el lado de Bellavista teníamos las discotecas y el Chopaluca. Que es otro público, que es otro comportamiento. Diferencia de recursos también entre un municipio y otro. Efectivamente hubo una ordenanza que al final la cumple Providencia y no la termina cumpliendo Recoleta. Por lo tanto, yo creo que no tiene que ver con el cambio de intendente. Yo creo que tiene que ver con un problema que hoy día nos encontramos de autonomía en los territorios. Sí. Porque cuando yo enfrento un barrio donde hay dos municipios, o un barrio donde hay un solo municipio, si no cuento con el respaldo de la autoridad local, da lo mismo. Y no tiene que ver con la lógica o con la coherencia del plan, tiene que ver muchas veces con los comportamientos
ambulantes sean al lado de Recoleta, donde no existe el mismo nivel de acción frente a lo que esto es. Entonces, yo creo que es súper importante asumir que uno puede tener la mejor intención, uno puede hacer el mejor trabajo, tener el mejor diagnóstico y las mejores soluciones, pero si no logramos comprometer a las autoridades territoriales sobre la cual se está haciendo ese estudio, la verdad que las posibilidades de éxito son re bajas. Nosotros hicimos hace 3 meses, 4 meses, el mismo ejercicio que hicieron ustedes. Y yo diría que siguen existiendo las mismas problemáticas. Tú estás hablando del año 2012 aproximadamente. Ok, pero la etapa final es del 2012, cuando se... Sí. Para seguir avanzando, porque tenemos harto. Bueno, muy buena pregunta y te agradezco, Fernando, porque eso nos lleva a temas claves de por qué fracasan estas estrategias y por qué algunas funcionan y otras no. ¿Se acuerdan en CEPTED introductorio cuando nosotros hablamos del ciclo de proyecto? CEPTED, siempre enfocado a CEPTED. Yo no me voy a hacer cargo de otro tipo de intervenciones porque soy experta en la metodología CEPTED, no en otras metodologías. En CEPTED, para que funcione y tú puedas ver reducciones delictivas, efectivamente, que lo que esperas, reducciones de percepción de temor y aumento de la cohesión comunitaria, tienes que ir cerrando cada ciclo, ¿ya? El ciclo de diagnóstico y línea base, ¿cómo se cierra? ¿Se acuerdan? No sé, alguno de ustedes que haya probado el curso. ¿Cómo cerramos y cómo pasamos del ciclo de diagnóstico al ciclo de diseño? Cuando hicimos un diagnóstico participativo, ¿qué es lo que dice el sentido común? Devolución del diagnóstico, que lo vimos. Es clave para lograr lo que tú dices. ¿Cómo hago yo que la autoridad y que los funcionarios municipales y que los nativos expertos y expertas validen un diagnóstico? Con la devolución del diagnóstico. Solamente la devolución del diagnóstico, que a veces toma 3 sesiones, a veces toma 1 sesión o toma 6 sesiones, el diagnóstico queda sellado, queda validado, porque a veces ha pasado que uno como equipo técnico, haciendo participar a la comunidad, construye un primer diagnóstico, como es la etapa en la que quedó este proceso, va a la comunidad, se lo presenta a la autoridad política y la autoridad política dice, no, esto me parece que es descabellado, esto no me hace ningún sentido, no estoy de acuerdo con su diagnóstico. O la misma, por ejemplo, los nativos expertos, que nos pasa eso, no, realmente lo priorizaron mal, no estoy de acuerdo con esos indicadores. O sí estoy de acuerdo, me parece muy correcto el diagnóstico. Siempre, para que la metodología CEPTED funcione, necesitamos cerrar las etapas y se cierran con... No está cerrado. No se... Sí, pero se traspasó como informe, pero no en asamblea, no hicimos el proceso de sello. Y qué bueno que lo preguntes porque parece que hay confusión. Porque traspasar y cerrar una etapa no significa que yo por mail le mando al jefe del programa un informe. ¿Cómo cierro una etapa CEPTED? Y esto es clave para que la metodología funcione en asamblea participativa o en consejo municipal. Esto nunca se presentó en consejo municipal y no está en ningún acta. Esto nunca se presentó en la intendencia, ni se le presentó al intendente, ni a los GORE, ni a nada. Y no quedó en acta. Esto nunca se presentó y no hay acta que demuestre que quedó presentado a los locatarios. Esto quedó informalmente presentado a los equipos de barrio comercial. ¿Qué significa eso? Que entonces todo el esfuerzo de la metodología CEPTED no funciona. ¿Por qué? Porque no cerramos las etapas. Yo pensé que... Pero entonces eso es súper importante que lo pregunten porque eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Si ustedes están haciendo intervenciones de CEPTED, las etapas hay que cerrarlas. ¿Y cómo se cierran? En asamblea. ¿Y cómo se hace? Con acta. ¿Y qué son las actas? Son actas de acuerdo que firman los que están asistiendo. Incluso a nosotros nos ha pasado, hemos estado en asambleas en Honduras, por ejemplo, y el alcalde se niega. Porque no le gustó el diagnóstico, no está de acuerdo, y en acta queda que la autoridad rechaza el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a enfocarlo. Entonces, lo que ocurrió en ese barrio, lamentablemente, ¿y por qué pasó todo esto? Porque salió el intendente, que no me acuerdo cómo se llamaba, en ese momento se fue al Ministerio del Medio Ambiente, hubo un cambio.
trabajaba con Piñera en ese momento, con el presidente Piñera, y lo movieron, era intendente metropolitano. ¿Echeverría puede ser? Echeverría. Se fue Echeverría al Ministerio de Medio Ambiente y se congeló el proyecto. Y ahí quedó. Y justo estábamos en el momento en que teníamos que presentarlo a los consejos municipales y que necesitábamos presentarlo ante la intendencia. Entonces eso es lo que no puede ocurrir. Después, ¿cuál es esta intervención en el proyecto de Toronto? RHI es un instituto americano, es una ONG en realidad, lo pueden buscar en internet, que lo que hace es Responsibility and Hospitality Zones. Es el instituto que se preocupa de las zonas de responsabilidad y hospitalidad nocturna, se llaman, que de alguna manera vigila que los territorios de vía nocturna sean vibrantes y comercialmente funcionen. Y ellos han desarrollado una metodología de cómo intervenir estas áreas para que funcionen comercialmente, y entre esas dimensiones de esta metodología está CEPTED. Ellos se preocupan de todas estas dimensiones del territorio cuando intervienen en un área nocturna, que sea hospitalaria, que sea segura, que refuercen la participación comunitaria, que haya desarrollo inmobiliario, que haya cultura y que haya investigación. Y que haya investigación científica respecto, por ejemplo, a cómo impacta el consumo de alcohol, de cierto tipo de alcohol o en cierto tipo de grupos, que haya más o menos crimen. Y ahí fue donde entramos nosotros como equipo CEPTED. En este proceso de la metodología de RHI se articulan todos los actores que tienen que ver con el territorio. Muchas veces los barrios nocturnos, porque hay mucho ruido, generan harta como desagrado en los vecinos. Y generalmente hay harto pleito, hay harto problema. Entonces es muy importante tener una mesa de diálogo y de conversación para poder negociar ambientalmente muchas cosas, especialmente los horarios, por ejemplo. ¿Hasta qué hora va a funcionar esta discoteca? ¿Hasta qué hora? Porque si no, se afecta la calidad de vida de otras personas que no viven la vida nocturna. Estos son los 4 pilares que ellos utilizan para intervenir en áreas de vida nocturna: formar alianzas, diseñar para las personas. Muchas veces los sectores nocturnos no generan zonas peatonales específicas para los usuarios, y esta es una tendencia que existe actualmente. Preocuparse por la diversidad y que los espacios sean vibrantes y ofrezcan comercios que sean seguros, y la seguridad ambiental, que es muy importante. La seguridad ambiental de los distritos nocturnos tiene que ver con policías, tiene que ver con los guardias de los locales, porque los guardias de los locales pueden colaborar con la policía o no. Uno de los problemas que detectamos en Toronto es que los guardias de los locales, que están muy entrenados, protegían hasta la puerta. Pero ¿qué pasaba en el espacio público cuando alguien había consumido más alcohol de lo recomendado y había perdido ciertas capacidades de reacción y salía al espacio público? Era el lugar donde era víctima de un delito. Y preocuparse de que sean vibrantes. Nosotros en Santiago tenemos muchas estructuras y muchos espacios de vida nocturna, y es importante también empezar a incorporar CEPTED en estos espacios. ¿A quién le interesa, por ejemplo, que uno incorpore CEPTED en estos espacios? A mesas público-privadas. ¿Cómo nosotros trabajamos en la mesa de Toronto, que estaba liderada por el municipio de Toronto? Fue con apoyo de Diageo. Diageo es una de las empresas de venta de licores más grandes del mundo. También les interesa a ellos que no se asocie que el consumo de alcohol produce crimen, y que si lo está haciendo, investiguemos para poder mitigar esta alza de crimen. Cuando nosotros aplicamos CEPTED en distritos de vida nocturna, tenemos que implementar encuestas, y es súper importante cuando los consumidores de alcohol, por ejemplo, o asistentes a fiestas están en estos sectores de vida nocturna, poder encuestarlos en los estados etílicos, podemos decir, en los que están. Porque justamente uno detecta cómo pierden capacidad de reacción o cómo pierden condiciones de más conciencia ambiental.
¿Qué ocurre cuando uno consume alcohol en la noche o los usuarios? ¿Qué pasaría con nuestros vigilantes naturales? Lo primero es que la noche altera las percepciones del entorno. Los campos de visión se reducen, los colores están más apagados, hay mayor contraste entre la luz y la oscuridad. Los sonidos adquieren mayor importancia y podemos tener más miedo de noche. Entonces es muy importante considerar esto y es importante considerarlo cuando uno trabaja en CEPTED. Otro aspecto que detectamos haciendo como estas marchas exploratorias nocturnas en los locales de distritos nocturnos es que muchas veces los baños están mal diseñados y los baños son utilizados para venta de droga o para agresiones sexuales. Cuando nosotros encuestábamos a usuarios, aparecían principalmente denuncias por parte de mujeres, usuarias mujeres, que habían sido asaltadas sexualmente en los baños, aprovechando su condición etílica más alta y donde se observaban además ventas de droga. Entonces, ¿cómo tendríamos que diseñar estos baños para que fueran más seguros? Y finalmente, otro aspecto que tiene mucho que ver con lo que ocurre en la noche es el manejo de masas. ¿Cómo hace CEPTED para proponer diseños urbanos que manejen o que de alguna manera orienten a las multitudes o a las masas? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un concierto de rock? ¿Cómo se comportan las personas cuando están agrupadas masivamente? Entonces, volviendo al tema de espacios comerciales, es importante detectar como 3 conclusiones. CEPTED es muy importante y es muy estratégica como una metodología para tener una vida nocturna vibrante, exitosa comercialmente, pero además segura en estos barrios donde se ha intervenido. Pero es una intervención multisectorial que requiere harto apoyo de gobierno, municipio y de las como comunidades de locatarios y también de los usuarios. Lo importante para que sean exitosas estas intervenciones es que CEPTED se tiene que hacer desde el comienzo. Si, por ejemplo, se va a planear un barrio de vida nocturna, es importante aplicarlo desde el inicio del barrio. Y si no, es bueno establecer ciertas regulaciones o ciertas recomendaciones. Y finalmente, es importante tener indicadores que permitan evaluar el resultado de estas intervenciones. Nosotros ya estamos tratando y lo vamos a subir a cada módulo. Ustedes van a tener una propuesta, les vamos a proponer 10 indicadores de resultados por cada uno de estos módulos temáticos. Ustedes pueden construir más indicadores, como vieron en el proyecto de Bellavista, los indicadores hay que adaptarlos localmente, pero la idea es que cada estrategia que ustedes desarrollen o cada política sea basada en evidencia, evidence-based approach, y que para eso tenga mediciones. Que efectivamente hay proyectos que funcionan más o menos, pero hay que saber por qué. Lo que no nos puede pasar es no saber por qué no funcionó o no saber por qué sí funcionó una intervención. Ahí estaríamos improvisando y no es la idea. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿No? Entonces pasamos al segundo módulo. Vamos a pasar al coffee entonces, unos 15 minutos más o menos.